Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, con el que se inicia la semana para nosotros y en el cual en la actualidad, en la jornada, viene marcada en la Junta General del Principado por el debate de orientación política, un debate que se iniciaba ayer, el debate sobre el estado de la región, y en el que por el momento no había sorpresas. Sin embargo, hoy conocemos, y ya es noticia, que al final ha concluido el deshojamiento de Margarita por parte del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien ha confirmado hoy mismo, durante la segunda sesión de este debate, que va a votar a favor de una reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano, también conocido como eonaviego. Con lo cual, Adrián Pumares por fin ha desvelado cuál es su intención de voto y, de este modo, Foro Asturias, la formación otrora fundada, capitaneada, liderada, acaudillada por Francisco Álvarez Cascos, por el otrora todopoderoso ministro de Fomento, votará junto con Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos para que el asturiano sea lengua cooficial en Asturias. ¿Qué pensará Francisco Álvarez Cascos de este movimiento? ¿Qué pensarán todos los votantes que le siguieron motosierra en mano cuando se fundó Foro Asturias, el hormiguero, cuando venían a regenerar la vida política, cuando eran una salida a la crisis? ¿Qué pensarán del movimiento hecho público hoy por Adrián Pumares? Lo que es cierto es que se abre una nueva realidad para Asturias, con el asturiano como lengua cooficial, con esa reforma del Estatuto. Y parafraseando a Winston Churchill, nunca tantos estuvieron en manos de la decisión de tan pocos. Se ha abierto una puerta que ahora solo queda conocer a dónde nos va a conducir. Lo que nos conduce al programa de hoy es la cabecera. Dicen que para afrontar un problema lo primero es conocerlo. Bueno, pues vamos a tratar de conocer un poquito lo que es el tema del botellón desde la perspectiva que nos puede dar nuestro siguiente invitado. El primer invitado esta noche, que es el jefe del Servicio de Psiquiatría de Luca y psiquiatra Julio Bobes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de que esté con nosotros. Bueno, el botellón. El botellón se ha convertido actualmente en un problema, no solo en las ciudades asturianas, sino a nivel nacional. Vemos imágenes de macrobotellones en Barcelona, en Madrid, en otras capitales de provincia más importantes que Oviedo, con cientos y cientos, casi miles de jóvenes cuyo único objetivo es beber. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que no hay una contestación única, ¿no? Primero porque a pesar de que ya prácticamente lleva 10 años en nuestro país, pues bueno, no es exactamente lo mismo lo que se buscaba en aquellos años que lo que se busca ahora, porque han aparecido nuevas variables que intervienen en el campo. Y entonces el porqué en realidad es porque los jóvenes obviamente buscan sus espacios, sus signos de identidad, y lo mismo que pues, rajan los vaqueros con la tijera o con la navaja o con lo que puedan. Sí. Pues, o ya los compran rotos. O ya los compran rotos, pero bueno, que es un signo con el que se identifican bien, ¿no? Pues también se identifican bien con la noche. En realidad hace ya varias décadas que la noche ha pasado a ser totalmente de los jóvenes. ¿Y por qué se han apoderado, digamos, o empoderado con la noche? Pues porque era un espacio insuficientemente cubierto. No había, digamos, un ocio muy enfocado a la noche, a poder pasar horas y horas hasta últimas horas de la noche. Y en realidad son una población que efectivamente, si ellos no se acuestan, pues las calles están llenas de gente joven, ¿no? Claro, el tema económico pues condiciona mucho la situación. O sea, que una persona que está una noche por ahí dando vueltas de aquí para allá y de allá para acá, pues tiene que tener un presupuesto suficientemente sólido. Porque, claro, cualquier cosa que se consuma tiene un coste y se tiende a consumir no una o dos consumiciones, se tiende a estar pues de aquí, allí, allí y allí. Y al final, claro, cuando uno empieza a sumar, pues se da cuenta que los jóvenes no tienen disponibilidad económica para estar toda la noche por ahí dando vueltas, ¿no? ¿Y cuál es
el auxiliar que puede tener esto? Pues bueno, pues comprar ellos a última hora de la tarde, que es otra cuestión que se ve ya en todos los comercios, en todos los sitios que tienen básicamente ultramarinos, pero también expenden alcohol. Con lo cual, el botellón empieza, digamos, antes de cenar, porque tienen que ir a comprar ya lo que se necesita para después. Sí. Bueno, entonces el botellón empieza de día, pero se extiende o tiende a extenderse cada vez más toda la noche. Bueno, y eso conlleva, primero, que hay que tener recursos mínimos, porque aunque pongan cada uno su parte correspondiente, pero al final eso tiene un coste, ¿no? Porque el otro coste no lo pueden asumir, o sea, el consumir directamente en los pubs, etcétera, pues para ellos les es imposible, ¿no? Bueno, y entonces es que quieren intoxicarse, quieren lo que los griegos llamaban inebrantia, buscar solamente estar completamente fuera del grupo, sin embargo, dentro del grupo, ¿no? Sí, sí. O sea, significa una especie de out, que conviven a la vez. Hay unos que quieren estar totalmente sedados y para eso, pues bueno, el alcohol pues, produce sedación en cuanto uno aumenta la dosis, ¿no? Pero hay otros que no quieren estar sedados, quieren estar allí, pues quieren estar relativamente desinhibidos, pero no descolocados de lo que pasa allí, ¿no? Sí, sí. O sea, que se dan varias posibilidades en los mismos espacios y con los mismos elementos, con lo cual no es una cosa rígida que es ir, beber y quedar sedado y ahí quedar tirados. No está la cosa así. O sea, hay algunos que evidentemente no controlan mínimamente y entonces cuando se dan cuenta pues ya empiezan a estar disártricos, no poder hablar, no ser capaz ni siquiera de mantenerse en pie. Por lo tanto, están en una posición poco idónea para convivir con los otros. Y eso, en realidad, pues lo hemos generado los españoles, lo hemos generado como en su día se hizo la ruta del bacalao. Sí. No, se hace en muchas ciudades donde se permite, evidentemente, que el personal pueda beber en la calle. Correcto. Que hay países en Europa que lo de beber en la calle se lo llevan a rajatabla todavía. Completamente prohibido. ¿Y qué pasa si cogen a un señor bebiendo en la calle? Simplemente con que te vean con un vaso que tenga bebida, ya estás restringido para seguir, ¿no? Y da igual en Estados Unidos que en otros países, o sea, que no es que sea de los anglosajones solo. Sí. Bueno, pues entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la sociedad fue dando contestaciones a lo que iba pasando. Pues ahora lo que más llama la atención probablemente es la cantidad de retales que van quedando de la noche, las botellas, los botes, las bolsas. Bolsas de todo. Bueno, todo ese tipo de basura, pues queda allí. Y lo han arrojado nuestros hijos, o nuestros hermanos o nuestros familiares. O sea, que no es que vengan unos de otro país. De fuera y lo tienen. Eso, no son los rumanos ni los tópicos que se decían en su día. No, es que estos son unos señores sucios que ya no tienen cultura y que los pobres... No hay nada de eso, son chavales superculturalizados. Son nuestros chavales. Eso es. Entonces, bueno, pues, ¿y cómo es que dejan todo eso por ahí tirado? Porque, hombre, cuando alguien, estás en la playa y alguien deja una bolsa, los de al lado enseguida le dicen, oiga, que le quedó ahí la bolsa, o a ver, ¿qué pasa ahí, no? Y ellos no tienen ninguna sensación de que han dejado... Lo decíamos antes cuando nos colocaban los micros. ¿Por qué esa dualidad, por qué ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde de día soy lo más ecologista del mundo, quiero salvar ballenas, delfines y cuanto pez que nade por el agua, pero luego puedo dejar la playa o la calle hecha un cisco de plástico porque me da exactamente igual y soy la misma persona? Sí, pues quizás es porque la adherencia con lo que está ocurriendo pues ha bajado bastantes enteros, no están muy identificados con el sistema social en el que vivimos, que es un sistema privilegiado comparadamente con décadas anteriores, pero consideran que a ellos no les satisface suficientemente y por lo tanto no les importa dejar basura o dejar lo que sea, ¿no? o tirar los bancos o tirar las plantas o arrancar los árboles. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es una manera de protestar contra el disconfort, por decirlo de alguna manera, que ellos tienen, ¿no? Y por otra parte, para decir que ellos no están identificados con lo que está pasando. De hecho, pues, claro, el tema con los virus pues, ha servido para que al final se quedasen como últimos de la fila para ser vacunados los chavales jóvenes. Sí. Esta es una situación complicada de desmontar. Pero ¿cómo me vais a decir que está toda la sociedad orientada a que los jóvenes tengamos oportunidades, etcétera, etcétera, mejores condiciones? Si en realidad, si hay que vacunarse, las últimas vacunas son para nosotros. Si hay que hacer lo que sea, se piensa en ancianos, en parados, en no sé qué y tal, y finalmente en los jóvenes. El problema, o sea, que ellos creen que son los últimos en elegir en el sistema social las cosas, ¿no? El problema puede partir en que en España no está mal visto socialmente el alcohol. Quiero decir, es más barato
que en muchísimos otros países. Está permitido, a la vista está, beber en la calle e incluso, bueno, pues no pasa como pasa con el tabaco, que hay unas campañas brutales en contra del consumo del tabaco, como pasa con otras campañas, como las drogas, por ejemplo. Es decir, el alcohol continúa considerándose, bueno, pues algo ligero e incluso bien visto. Sin duda, sin duda. Es que eso viene en nuestros marchamos cerebrales que hemos heredado de los antepasados. Sí. O sea, que no es que ahora se considere pues una situación deseable, sino que ya nuestros padres, etcétera, pues sabían que el único acceso que tenían a alguna situación que desinhibiese en cierto modo era el alcohol, porque era nuestra tradición. Seguimos siendo el tercer país que más produce alcohol en el mundo, por lo tanto, ese marchamo nosotros lo tenemos puesto aquí todos. Es decir, es una droga, como las demás, evidentemente, que no está demonizada como las otras y que, por lo tanto, pues, tiene mucha tradición y la tradición tiene mucho peso en la evolución de las poblaciones. De modo que, ¿por qué se utiliza el alcohol y no otras cosas? Porque, primero, no tenemos otras cosas. Lo que tenemos son alcoholes fermentados, destilados o combinados o como sea, pero alcohol. Alcohol, a fin de cuentas. Y entonces eso pues está aceptado, claro está. Otra cosa es cuando se habla del daño que produce el alcohol. Hay mucha gente que cree que no produce ningún daño. Pero vamos a ver, con los siglos que llevamos, ¿cómo puede ser que este señor no haya visto enfermos que tienen problemas por estar vinculados al alcohol y no ser capaces de tener grados de libertad para elegir o no elegir en estos momentos? Usted es jefe del servicio de psiquiatría en el UCA. Sí. ¿Hay jóvenes que ya están de pacientes por temas de alcohol? Desgraciadamente sí, pero no es que hayan empezado este año o que hayan empezado ahora en el postvirus, ¿no? Claro que los hay desde hace muchísimos años. Y se lleva, pues mire, fíjese, le traigo los datos de una cosa que tenemos los españoles y que nos piden continuamente allá donde vayas, porque es unos datos que sacamos de población general en un año sobre población escolar y en otro año sobre población adulta. Y lo venimos teniendo desde el año 1994. O sea que hace 25 años que tenemos este dato todos los años. Y cada vez con más extensión en cuanto a población a estudio se incluye. Y esto que es, digamos, el catecismo para cualquiera que quiera saber qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa en términos cuantitativos, de cuánto se consume, a qué edades, cómo, y qué se diferencian unos de otros, y es que hay diferencias. En un principio, claro que había diferencias. En el 94 no bebíamos igual los chavales que las mujeres, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo fue esto? Bueno, pues nosotros en aquel entonces teníamos ya unas tasas de consumos importantes y las mujeres todavía estaban pues a la cuarta parte en los sitios donde más prevalencia había de consumo de alcohol. ¿Y qué ha pasado pues 25 años después? Pues que ahora ya no hay ninguna diferencia entre lo que consume un varón o lo que consume una mujer. Bueno, y esto, pues bueno, en fin, se puede atribuir a lo que queramos, pero seguro que no es una variable solo, son varias, ¿no? Pues por una parte los deseos de equipararse, los deseos de ser al menos y tener los mismos derechos que los demás, estar intoxicada, estar... Bueno, no vamos a entrar en por qué las mujeres beben ahora como los varones, sobre todo al inicio, porque luego, claro, ¿qué es lo que ocurre después de todo esto? Pues que hay unos que quedan ya como enfermos para siempre, otros que pasaron unas temporadas de tropiezos para arriba y para abajo, otros que tuvieron dificultades en sus medios, lo laboral, lo económico, lo académico, etcétera, y hay otros que tienen capacidad de controlarse y beben cuando consideran que tienen que beber. Bueno, por lo cual no hay una respuesta única frente al alcohol. Lo que sí sabemos es que el alcohol es una droga que produce adicciones igual que las otras. Claro. Aunque referido a otro tema, dijo la ministra de Igualdad, sola y borracha quiero volver a casa. Esto es darle, bueno, pues alas a los chavales a normalizar que cuando salgan pueden beber. Bueno, en realidad la ministra lo que pretende es lo que pretende. Pero, ¿y qué es lo que consigue? Pues muy poco o nada. ¿Por qué? Porque los chavales tienen otros modelos identitarios que no son los ministros, evidentemente. Si ahora preguntásemos a estos chavales, ¿algunos de ustedes quieren parecerse a la ministra de no sé qué o al ministro no sé cuántos? Dirían en general que ni parecerse siquiera. Pero bueno, ella trata de hacer un poco de líder de aquellos que reivindican igualdad, y bueno, igualdad sí, claro, pero para eso no hace falta cortarse las venas igual que lo cortan los paisanos. O sea, las tasas de suicidio que nosotros tenemos son muy superiores en los paisanos que las mujeres, pero para eso no se es tan mujer porque haya tantos suicidios en las mujeres como en los varones. O sea, que hay cosas que, en lo malo. Exactamente. O sea, que no todo el mundo tiene que tirarse por el precipicio donde se tiran los paisanos, o colgarse de los mismos árboles que se cuelgan los paisanos. Claro. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, unos padres cuyo hijo empieza a salir de noche
a una edad, entiendo, cada vez más temprana, y un día llegó para casa con la gran mangada del botellón. ¿Cómo actuar esa primera noche? Hombre, pues es difícil, porque hay que saber quién es el hijo y quién es el padre, porque hay padres que pueden intervenir bastante sobre los hijos y otros que ya, desgraciadamente, perdieron cualquier control. Los papeles. Pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que se trata de hacer? Pues primero, no pensar que este es un problema de urgencia, porque siempre se dice, tú primero déjalo que entre y duerma y mañana por la mañana hablamos del gobierno. Sí. Eso lo sabían hacer las mujeres de hace unas décadas, ¿no? No se te ocurra ponerte delante de él, porque encima igual hasta hay agresiones. Entonces, la gente sabía por tradición oral que se trataba de dejar pasar al individuo que venía a lo mejor todavía en condiciones de descontrol. Malas. Y al día siguiente se puede hablar. Se puede hablar. Y hablar, claro, dice, chico, pues mira, nos has tenido a todos aquí en vilo porque no sabíamos desde, a lo mejor, pues desde mediodía de él. Porque además ahora tienen el adenda de que tienen todos los teléfonos para llamar y en 10 segundos decir estoy aquí o no voy a ir o voy a llegar tarde. Sí. Pero claro, en cuanto pasan horas y horas y muchas horas, la gente dice, ya no sé si llamar a la policía porque desapareció o llamar al hospital por si está... Y claro, y eso genera en el ambiente familiar muchas angustias, mucha desconfianza, mucha pérdida de relación adecuada y claro, pues entonces las relaciones se transforman de ser muy motivadoras de padres a hijos y de hijos a padres en unas relaciones de desconfianza donde no hay agresiones muchas veces de milagro. De milagro. Hay quien dice que en España se legisla en demasía, pero luego no se aplica nada. ¿Hay botellón porque las administraciones lo permiten? Quiero decir, si las administraciones mañana dijeran se acabó el botellón se acababa. No. O sea, las administraciones pueden decir muchas cosas, pues lo mismo que dicen que hay que pagar impuestos al 100% y tal, y usted coge de arriba abajo y pasa a la mitad de la tabla y todavía nadie paga el 100%. Bueno, entonces, ¿se pueden tomar medidas absolutistas en los tiempos que corren? Pues parece como que no es espacio el que tenemos ahora para hacer ese tipo de prohibiciones, ¿no? Pero ¿podemos intervenir sobre los jóvenes de alguna manera? Sí, claro. ¿Pero a través de la ministra? Yo diría que no. Entonces, ¿a quién hace caso los chavales de 16 años, de 15, de 18 y tal? Pues hacen caso a sus líderes, a sus pares, a sus correligionarios, a sus coequipiers. Sí. Y si ellos ahora pues les da por tirarse a hacer puenting, pues hacen puenting. Pero no porque el ministro haga puenting ellos van a hacer nada de eso, ¿no? Entonces es fácil infiltrarse dentro de lo que ellos son, sus símbolos, sus signos, etcétera, y dar mensajes. Pues, hombre, fácil no es, pero se puede, claro que se puede, por supuesto. De hecho, ellos obedecen a una serie de normas que hay y que están esbozadas, por lo menos, están esbozadas y ellos lo siguen y se identifican con esos signos, ¿no? Pero ¿podemos intervenir más? Sí, pero claro, hay que poner medios. O sea que todo esto es... ¿Hay que poner más policías o menos? Y bueno, más policías... Para disolver botellones tendríamos que poner así como 20 veces más de policías de los que tenemos. Y claro, todo el mundo sabe que no tiene sentido, porque además es para dar palos a los chavales, con lo cual, pues, o para disolverlos, o para... O sea, que da la sensación de que no está socialmente bien admitido el tener que llegar a las manos para disolver las cosas, ¿no? Claro. Y por otra parte, claro, pues cuando uno ve, pues, si hablas con la policía, enseguida te dice, oiga, es que ahora nos falta un tercio de los que éramos. O sea, que tenemos un tercio de personas menos porque las convocatorias se han quedado paralizadas, porque, claro, pues formar un policía lleva su tiempo, hay que examinarlo, hay que... Bueno, en fin, que se tardan 2 o 3 años en que una plaza que sea concurso hoy, hasta dentro de 2 años no la tienes. Y que además no hay sustitutos. O sea, la Guardia Civil no puede tener sustitutos de la Guardia Civil. O sea, hasta que no saque la oposición, hacen la escuela, etcétera, no hay Guardia Civil. Con lo cual, pues... No es esa la salida, sin duda. Hemos visto en las imágenes del botellón, precisamente, jóvenes que se vuelven a la policía y agreden a la policía. Primero se perdió al profesor como autoridad en el aula y de ahí, cuando se permitió que el profesor dejase de ser una autoridad en el aula, el siguiente escalón es que el policía deja de ser una autoridad en la calle. Bueno, la pérdida de autoridad es una situación general en el sistema social que tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, hay personas que tienen autoritas. Sin duda, hay situaciones que es impresentable lo que pasa y otras donde dices, coño, aquí, ¿por qué estos chavales están tan pendientes de lo que dices y cómo lo dices?
Bueno, o sea que no están sordos ni han perdido senso-percepción de lo que ocurre. Lo que ocurre es que a ellos hay cosas que les atrae mucho, otras que les parece pues, muy representativo de lo que fue el pasado, y otras cosas que tienen vigencia según quien las diga, según quien las diga. Si la dice la ministra, vamos, yo le invitaría a que hable para los adultos y que no pierda el tiempo con eso. Sí. ¿No? O sea, ¿hay autoridades en el país? Claro que la hay. Todo el mundo sabe que hay personajes 10 y personajes 2,5, claro. Entonces, pero es que lo que prevalece por ahí, lo que se nota y tal, pues es el ruido. Bueno, ya. Pero aparte del ruido, hay gente impresionante, que tiene una categoría y una capacidad de influencia impresionante. Y a lo mejor pues están pues, en los laboratorios o están en sitios que no es en medio de la calle, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo que se trata es de dar más valor a lo que realmente queremos considerar que son valores deseables y que, por lo que sea, están en discusión o bueno, pues hay que reajustarlos, lo que sea, pero esa solución la tienen, obviamente, los españoles, o sea, los políticos, por supuesto, pero también otros. Para finalizar... O sea, no soy pesimista. Sí, lo veo. Para finalizar, para combatir el botellón o para tratar de acabar con él o mitigarlo, ¿la batalla sería tremendamente larga? Sí, no, sin duda. Un proceso como el que está en marcha. Estamos en el principio, llevamos una década nada más. O sea, ¿cuándo realmente hemos empezado a ver que esto era ya una cosa consolidada y que va más? Pues en el 2015. O sea, hace ya 7, 8 años. Bueno, pues 7, 8 años para un fenómeno social, ¿es mucho o es poco? No es nada. Es nada. No es nada. Claro, claro. Ahora, ¿y estamos interviniendo sobre él? Pues hombre, hay cosas que sí han mejorado mucho, lo que pasa desde los ayuntamientos, lo que pasa desde el medio escolar, etcétera. Pero claro, todo eso se da en un contexto donde los profesores pues, están atemorizados porque cualquier cosa que digan se puede interpretar como que es la autoridad, parece que ahora todo el mundo huye de ser representante de la autoridad. Dice, no, pero vamos a ver, este colegio, como una empresa o como cualquier organización, tiene que tener autoridad alguien allí, o algunos grupos, o las personas que... Sí. Y no supone ninguna rémora. Y lo contrario, en la calle parece como que no puede haber autoridades en la calle. Y dice, bueno, las autoridades no tienen que ser solo para poner orden, son para más cosas, ¿no? Ayudar, intervenir en circunstancias, etc. O sea, cuando uno está en el hospital, la policía no hace más que llevarnos personas enfermas, personas que por lo que sea ya andaban y tenían aspectos de tener problemas, y efectivamente pues lo que llevan no es nadie que iba allí secuestrado y que lo llevan a palos, ni mucho menos, van en una ambulancia con la policía delante. Bueno, que no son los tiempos donde, pues, en fin, había que hacer lo que se podía, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo cuando era residente del psiquiátrico del manicomio, donde a las personas que tienen alcoholismo, pues lejos de llevarlos directamente al hospital, pues a veces se les subía al Naranco y se les dejaba bajar, porque entre que bajaban del Naranco hasta la ciudad pues, había despertado, había pasado parte de la intoxicación, etcétera, etcétera. O sea que eran métodos evidentemente que no eran muy rudos para poderlos tener en la actualidad, ¿no? Claro, claro. Ahora cualquier señor que se tiene que trasladar al hospital va en una ambulancia y por delante o por detrás va un coche de la policía o un motorista o quien sea. Claro. Bueno, y es la misma persona intoxicada que había hace 50 años. O sea, que no estamos anclados al pasado. Sin duda. Pues Julio Gobes, jefe del Servicio de Psiquiatría de Luca y psiquiatra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche analizando desde su punto de vista, bueno, pues un tema que preocupa a muchas familias, que preocupa a vecinos, sobre todo a las zonas antiguas que sufren este problema, que preocupa a todos menos a sus protagonistas, en este caso, que son los chavales, y que es el tema del botellón. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a continuación a publicidad y en un momento volvemos para hablar de otro asunto que tiene mucho que ver con los jóvenes, quizás de menor edad aún que los que practican botellón, que es bueno, pues esa dependencia que se ha visto exacerbada de las pantallas, de los ordenadores, de las tablets, de los móviles paternos y maternos durante la pandemia. ¿Cuántas horas pasan los pequeños delante de una pantalla y haciendo qué? A vuelta de publicidad lo vemos. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar de un tema que comenzó durante el confinamiento, durante la pandemia,
pero que en muchos hogares aún se arrastra. Como recordarán, cuando llegó el confinamiento causado por la pandemia, bueno, pues los escolares se quedaron en casa y de una forma masiva comenzaron a utilizar las pantallas, ya fuera la del ordenador, ya fuera la de la tablet, ya fuera la del móvil del padre o de la madre, el de la abuela, bueno, el del familiar que estuviera al cargo en ese caso. Bueno, pues era una manera de tenerlos entretenidos, era una manera de pasar las horas, aquellas horas larguísimas de confinamiento, era una manera de que estuvieran en contacto con sus amigos, con sus compañeros. Se popularizaron muchísimo juegos como el Among Us, el Roblox, bueno, muchísimos más. Incluso, bueno, pues realizaban los pequeños, y cuando digo pequeños digo con edades comprendidas entre los 6, 16, 26, bien, las videollamadas. Pero bueno, todo esto parecía que podría descender una vez se levantó el confinamiento, pero en muchos hogares no fue así. Es decir, lo que se avanzó en unas horas de utilización de aquellos dispositivos, de aquellas tecnologías, no se retrocedió. Lo que antiguamente ibas a una cafetería, a un restaurante con tus papás y te daban un folio y unos lápices para que coloreases y estuvieses quieto, estuvieses tranquilo, ahora se ha transformado en toma el móvil y así ya te quedas tranquilito. Bueno, ¿es esto bueno? ¿Pasan demasiadas horas los chicos frente a la pantalla en sus distintos dispositivos? De ello vamos a hablar a continuación con Sebastián Girona. Él es psicólogo y creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches, Sebastián. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, encantado de saludarte. Bueno, vamos a ver, parece que las parejas, el papá y la mamá, se ponen de acuerdo para regular las horas en las que los pequeños, bueno, pues poner unas normas de utilización de estos dispositivos. Por lo general, los padres ponen las normas, el niño obedece, pero también hay casos en los que algunos padres, quizás para librarse, entre comillas, pues dicen barra libre, ilimitadas las horas o los minutos de utilización de los dispositivos. ¿Esto qué acarrea? Bueno, yo creo que esto que acabas de decir, Juan, es lo ideal, ¿no? Que ambos integrantes de la pareja, los padres, se pongan de acuerdo y lleguen, digamos, a entender que hay determinados horarios y determinados permisos y que esos se respeten. Creo que todo eso se distorsionó muchísimo durante el confinamiento y durante la pandemia porque todos pasamos a sufrir las consecuencias de algo que no conocíamos, de algo que no sabíamos cómo íbamos a evolucionar, y a partir de ahí eso se terminó desvirtuando, ¿no? Y los niños pasaron a tener mayor cantidad de tiempo frente a las pantallas, mucho más por lo menos del tiempo prepandémico. A mí me da la sensación, Juan, que todos, en mayor o menor medida, los padres y los no padres, tenemos ahora la tarea de volver a controlar ciertos aspectos de nuestra vida que se descontrolaron durante la pandemia. Por supuesto, esto es un proceso que se tiene que ir dando de a poco, que no puede ser de golpe, pero tenemos esa tarea y los padres tendrán que revisar, bueno, cómo volvemos a que los niños tengan los tiempos de pantalla que tenían antes de todo esto, ¿no? Claro. No sé si tienes hijos, Sebastián, pero quizás algunas personas o muchas personas que nos estén viendo puedan comprender esto. Los niños, lo que avanzan en un sentido, es muy difícil hacerles retroceder. Es decir, si les das distintas prebendas durante un tiempo, como pudo ser el confinamiento, luego es muy difícil quitárselo. Bueno, yo creo que es muy difícil si lo pensamos hacer de un día para el otro. Si intentamos que eso vuelva a la normalidad porque terminó el confinamiento y porque terminó la pandemia, aunque no haya terminado, pero esté terminando, si queremos hacerlo de golpe va a ser prácticamente imposible, ahí nos vamos a encontrar con resistencia. No te olvides, Juan, que cualquier persona, sea un niño, sea un adulto, no resigna beneficios fácilmente, no importa en qué etapa de la vida estés. Bueno, un niño ha obtenido el beneficio de tener como esta canilla libre de pantallas durante el confinamiento y se va a resistir. Pero si nosotros lo planteamos en términos de que sea un proceso, de que sea de a poco, un proceso que quizás nos lleva meses volver a la normalidad que teníamos prepandémica, meses tampoco digo 6, quizás 1 o 2, pero digo, si lo pensamos gradualmente y de a poco,
vamos a pensar que podemos tener más éxito que si lo queremos hacer de una semana para la otra. Claro. La pareja debe demostrar un frente común, quiero decir, los niños son pequeños pero no son tontos, entonces van a plantear primero a mamá y después a papá buscando una fisura en la cual me dejó mamá, me dejó papá. Es decir, los padres tienen que presentar un frente común al unísono. Sí, eso es lo ideal, Juan. Lo ideal es que los padres puedan presentarse unidos, sin fisuras. Por supuesto, los niños saben a dónde están esas fisuras, las van a encontrar, o siempre saben por dónde ir a pedir el permiso primero, porque siempre hay uno que es más duro que el otro y hay otro que es un poco más blando o más permisivo. Entonces, a partir de ahí, van a tratar de ir por ese carril, por ese lado, para encontrar esa pequeña ventaja. Yo creo que el ideal es que los padres puedan generar un acuerdo y puedan sostenerlo, y que esas diferencias no se debatan frente a los hijos, sino que se debatan en privado, ¿no? Porque no necesariamente, aunque haya un acuerdo, tenemos que estar absolutamente en todo lo que le decimos a nuestros niños, ni a cada minuto, ni a cada día. Entonces, el objetivo también es que cuando no nos pongamos de acuerdo, no lo hablemos frente a los niños, sino que lo hablemos, bueno, a solas como adultos que somos. Claro. ¿Eres partidario de tener una especie de PIN parental en el ordenador, en la tablet, en el cual regule los contenidos a los que puede acceder el niño? Porque en algunos casos, de repente puedes asomarte a la habitación y hay una pantalla allí que pone «Conoce a chicas cerca de tu ciudad». Mira, Juan, muchas veces cuando se habla de pantallas en relación a los niños, se habla solamente de cantidad, de cuántas horas, y muchas o pocas, o cómo, qué días, etcétera. Pero también tenemos que hablar de calidad, y ahí entra lo que vos decís: qué contenidos tienen nuestros hijos frente a las pantallas que consumen, o sea, cuál es la calidad de los contenidos. Y creo que los padres tenemos la tarea de guiar o de acompañar en esos contenidos. Por supuesto que habrá que ver en distintas etapas de la vida de ese niño, será diferente, pero me parece que es necesario poder estar atentos a la calidad del contenido, a qué cosas ven y qué cosas no. Esto tampoco quiere decir que vamos a estar haciendo una hipervigilancia todos los días, a toda hora, pero de vez en cuando me parece que es necesario ver qué clase de cosas miran ellos. Claro. Por otra parte, también quería preguntarte, ¿hay algún número de horas recomendable para que esté conectado a la red, quizás con sus amigos, en un juego en red, creo que se llama, o quizás en una conversación, en una videollamada? Mira, no sé si hay un número de horas. Sí, lo que creo que es necesario es que se puedan establecer ciertos límites, que quizás en cada casa puedan ser diferentes, o en cada edad de los niños puedan ser diferentes. Yo creo que cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a autolimitarse, o sea, el límite de los padres viene desde afuera y el niño lo va incorporando, el niño va aprendiendo a autolimitarse, tanto con respecto a las pantallas o con respecto a cualquier otro aspecto de la vida. Sí. Porque después va a ser autónomo y va a necesitar esa autolimitación, esa regulación. Sí. En ese sentido, yo creo que aparece el tema de los límites, ¿no? Y a veces muchos padres entienden los límites con respecto a los niños como algo negativo, y me parece que es importante y es necesario entender que los niños necesitan límites. Hay una frase que es muy gráfica: un niño sin límites corre serios riesgos de convertirse en un adulto limitado. Correcto, correcto. Y me parece que explícame esta frase última, ¿por qué? Bueno, básicamente porque nosotros, cuando le ponemos límites a nuestros hijos, los frustramos en una pequeña medida. Sería como una vacuna, ¿no? Donde le inoculamos cierta frustración. Por supuesto, estamos hablando de frustraciones normales y naturales. No se trata de hacer sufrir a un niño innecesariamente, pero digamos, cuando nosotros le podemos decir que no, el niño va incorporando eso, y eso de alguna manera lo va a hacer que de alguna forma esté más preparado. La vida después nos frustra a todos en mayor o menor medida, sí, en distintos momentos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es interesante poder pensar
que si en un ambiente controlado la familia puede frustrar un poquito en determinadas cantidades a los niños, bueno, estos niños el día de mañana no se van a frustrar en exceso cuando sean adultos. Claro, claro. Me parece fantástico el ejemplo que pones de la vacuna. Por otra parte, también quería comentar contigo, Sebastián, no es precisamente el objeto de la entrevista, pero quizás sí me puedas. Los videojuegos, usados en su correcta medida, ¿pueden incentivar la inteligencia del niño? Es decir, pongámonos un videojuego clásico donde para avanzar una pantalla necesito superar un obstáculo, matar un monstruo, por ejemplo. Bien, sí. Necesito, bueno, pues estudiar dónde me coloco, qué le lanzo, qué hago. Es decir, esto puede hacer que, utilizado en su justa medida, el niño tenga que discurrir cómo pasar ese obstáculo. Yo creo que sí, Juan. Yo creo que durante mucho tiempo se demonizaron los videojuegos pensando que los chicos se podían volver tontos y pasaban determinada cantidad de tiempo. Por supuesto que si hay un exceso, eso no le va a hacer bien a un niño. Pero hoy en día hay tanta variedad de videojuegos. Por ejemplo, hoy en día es muy famoso entre los niños este videojuego Minecraft, en donde uno tiene que... donde tiene que construir, donde tiene la capacidad de desarrollar su creatividad. Creo que desde ese punto de vista hay distintas facetas que se ponen en juego en un videojuego, tanto la creatividad o como lo estratégico que vos decías recién, esto de pensar cómo derroto a este monstruo, en dónde me coloco, cuál es el ciclo que tengo que seguir. Me parece que es interesante poder pensar que no son ni un demonio ni son algo santo los juegos. Creo que el equilibrio, la justa medida de esos videojuegos hace que los niños puedan, bueno, convivir de una manera más sana con eso o más constructiva, por lo menos. ¿Qué puede pasar, por otra parte, con los niños cuyos padres son completamente contrarios a la utilización de las nuevas tecnologías? Es decir, donde no les permiten jugar online ni acceder a una videollamada con sus colegas, es decir, cuanto más alejados estén de los ordenadores, las pantallas, los móviles, bueno, pues consideran que mejor. ¿Corren riesgo de quedarse atrás o incluso quedarse aislados con respecto al grupo? Yo creo que las cosas que son prohibidas se terminan deseando mucho más que las cosas que no se prohíben, ¿no? Y en un mundo en donde la tecnología forma parte de nuestra vida, para bien o para mal, teniendo en cuenta que es un arma de doble filo o lo que sea, me parece un exceso tan peligroso como prohibirle a los niños el acceso a las pantallas, me parece tan peligroso como aquellos que no tienen ningún tipo de control. El desafío es poder encontrar un punto de equilibrio, entendiendo que la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana y se ha introducido en nuestras vidas de una manera muy profunda y muy fuerte. Creo que también es necesario pensar, Juan, que el camino de los padres frente a los niños es un camino de aprendizaje y de construcción. Tener un hijo no te convierte en padre, como tener un piano no te convierte en pianista. Entonces, me parece que es interesante poder hacer ese camino y ir tratando de revisar paso a paso o periodo a periodo a ver por dónde estamos con respecto a nuestra paternidad. Te compro esa reflexión al 100%. Sebastián Girona, psicólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Conocemos ya la teoría, ahora lo difícil es, lo complicado es pasarlo a la práctica, que será ahora la tarea de cada cual, ¿no? Exactamente, eso a veces lleva un tiempo y es un proceso. Buenas noches, Juan, muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues eran las palabras del experto, en este caso de Sebastián Girona, palabras para la reflexión. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, ya en la recta final del espacio de hoy, de esta noche, les vamos a proponer irnos de viaje, un viaje solidario, un viaje que se viene realizando pues desde hace siglos y siglos, porque aunque sea de manera imaginaria, de manera virtual, les invitamos a recorrer el camino primitivo de Santiago. Bueno, pues ese camino que parte de Oviedo y concluye, bueno, pues ya lo saben, en la Catedral de Santiago de Compostela, el lugar donde se custodia la tumba del apóstol. Bueno, para hablar de este camino primitivo, pero
Desde un punto de vista solidario se encuentran esta noche con nosotros dos personas que conocen muy bien tanto lo que es la Ruta Jacobea como lo que es esta iniciativa plagada de solidaridad y que se presentó esta misma mañana en el Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración no solo con el consistorio de la capital asturiana, sino también con Cáritas. Bueno, pues se encuentran esta noche con nosotros Celestino Díaz Morán, él es vicepresidente de la Asociación Camino Primitivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Y junto a él Benjamín Alba, que es peregrino y empresario de este camino. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste el proyecto Corazón del Camino, Camino Primitivo Solidario? Bueno, si me permites, soy vicepresidente de la Asociación de Empresarios, Empresarios del Camino Primitivo. Efectivamente. Y nada, esto es un proyecto que consiste en, bueno, vamos a realizar el Camino Primitivo por etapas, desde Oviedo hasta Lugo. Preguntarás que por qué hasta Lugo. ¿Por qué hasta Lugo? Porque nuestra asociación solo tiene implantación por el momento entre Oviedo y Lugo. No por nada, porque Lugo, y aquí hablo con conocimiento de causa, es una ciudad bien bonita. Sobre todo, intramuros, yo de lo más bonito que he visto. Todo el Camino Primitivo es bonito. No lo hice. Vale. Queda pendiente. Pues queda ya pendiente. te digo yo que todo es muy bonito y luego, por supuesto, bueno, Lugo es una ciudad histórica con una muralla preciosa, con una historia preciosa, lógicamente. Bueno, total, Sí, que hasta ahí tenemos implantación como asociación y por eso lo vamos a hacer hasta ahí. Luego haremos un salto desde Lugo hasta el Monte de Gozo y haremos la entrada en Santiago con este mismo fin, que es aportar fondos para el proyecto de Cáritas. Claro. ¿Cómo se recogen esos fondos? ¿Cómo se articula todo esto? Bueno, concretamente parece ser que durante el camino, pues la gente que vaya caminando o que quiera aportar algo a dicha asociación va a tener oportunidad de hacerlo, porque en todas las etapas van a dedicar un tiempo a recoger dichos fondos. Claro. Cada uno parece ser que va a ser la voluntad de cada uno. El que pueda dar 5 euros dará 5 y el que pueda dar 1000 dará 1000, ¿no? Pero cualquier cosa que den, pues será bien recibido. En cada final de etapa, vamos a organizar actos lúdicos, actos divulgativos, para atraer la participación de, pues vamos a hacerlo en Grado, en Salas, en Tineo, en Pola de Allande, bueno, en todos los finales de etapa, y aparte de lo que se haga caminando propiamente, pues en esos finales de etapa ahí se intentará potenciar aún más esa recaudación y sobre todo hacer llegar más el mensaje y el mensaje de solidaridad que pretendemos transmitir. Claro. Bueno, ahora que se habla tanto de la iniciativa del Gobierno de poner en marcha peajes en las autopistas, se trata de un peaje voluntario pero solidario, en este caso, ¿no? Sobre una de las rutas más antiguas de Europa. ¿En cuántas jornadas se podría hacer el Camino Primitivo Oviedo-Lugo? Bueno, el Camino Primitivo Oviedo-Lugo como tal, el estándar son 9 etapas. 9 etapas. Pero nosotros, en este proyecto lo que vamos a hacer, sale de Oviedo el día 30 por la mañana, ¿vale? Con una misa del peregrino a las 10:30 de la mañana, y a partir de ahí vamos a caminar hasta Grado y finaliza el día 8 ya en Santiago. Entonces, decir, bueno, no es precisamente tampoco porque queremos fijar llegadas a una hora puntual a las etapas y tal, pero como tal, si la pregunta es por el Camino Primitivo, lo estándar son 9 etapas, luego cada uno lo organiza como quiere, porque afortunadamente ahora hay muchos servicios para hacerlo a medida del peregrino. Puedes hacer 10, 20, 30, lo que quieras, no hay problema. Bueno, vamos a hablar de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo. ¿Quiénes son? ¿Cuántos la forman? ¿Cómo se articula todo ello? Bueno, la Asociación de Empresarios nace con el desarrollo del Camino Primitivo para tener un poco de voz de los empresarios, que somos realmente los que estamos trabajando en el camino, conocemos el camino y realmente luchamos por el camino, pues para tener una voz unificada ante cualquier sitio, ante la televisión, ante las instituciones, ante Cáritas, ante la sociedad en general. Y esa es la idea. Es verdad que justamente nos pilló lo que nos pilló a todos. Fíjate que hicimos la asamblea fundacional, pues a lo mejor el 8 de marzo, y aquel 11 o 14 por ahí se estableció el estado, bueno, te digo, una semana antes o por ahí del estado de alarma, con lo cual estamos todavía, digamos, un poco arrancando. Sí, arrancando, llevamos un año y pico arrancando, pero bueno, estamos funcionando porque estamos funcionando como tal. Claro. ¿Cuántos empresarios acoge? ¿Qué sectores? Entiendo que sea multidisciplinar. Sigo yo, Benjamín. Sí. Venga, adelante. No, a ver, nuestra idea es que todo, a ver cómo te lo explico, todo negocio que está en el camino percibe el camino, todo. Sí. No tiene por qué pensarse en hoteles o por qué pensarse en alojamientos o en transporte, como es el caso nuestro. Una farmacia
pues También, un peregrino también, tiene por ampollas, supuesto, tiene dolores, por supuesto. tiene historias, una tienda de zapatos, entonces acogemos a todo, y de hecho hay todo tipo de empresarios, hay farmacias, hay zapaterías, hay lógicamente alojamientos, albergues, hoteles, taxis, transporte de equipajes, que en nuestro caso, todo lo que quiera participar puede. Claro. Benjamín Alba, peregrino y empresario, ¿por qué decidió unirse a este proyecto? Bueno, concretamente yo he iniciado el camino ya en la época de los 90, cuando este camino tan maravilloso que tenemos, nuestro camino primitivo, prácticamente no tenía ni marcas. Nos perdíamos por el camino porque era muy difícil llegar a Santiago sin tener unas referencias concretas. Y concretamente un grupo de amigos de aquí de Tineo iniciaron la labor de empezar a marcar el camino con unas simples cintas, Sí. con la finalidad de que los peregrinos no se perdiesen. Unas cintas que se colgaban de los árboles para tener una referencia, ¿no? Y desde entonces pues vengo haciendo caminos y cada vez pues me gusta más hacer el camino. Me invitaron a hacer este viaje unas personas que son las que verdaderamente están organizando todo esto y me vi pues muy animado y muy alegre por poder participar en ello. Dicen que quieren que les haga un poco de guía. Se perderán conmigo, pero bueno, intentaremos llegar a Santiago lo mejor posible, ¿no? Pero, no sé, hablar del camino es hablar de algo maravilloso, por lo menos por mi parte, ¿no? Porque le debo mucho al camino y lo que sí quiero es invitar a toda la gente que no haya hecho el camino, por lo menos a que hagan alguna etapa de estas solidarias con Cáritas, porque sería agradable para todos y para ellos sobre todo, porque cuando iniciamos el camino por primera vez creemos que es algo difícil, que es complicado. No, no es así. El camino es sabiduría, no sé cómo explicarlo, es un montón de cosas muy agradables. Y llegar a Santiago, poder conseguir llegar ante el apóstol, y te sientes de una manera totalmente diferente, por lo cual yo invito a todo el mundo que quiera y participar en este proyecto solidario, que lo haga porque no se va a arrepentir de ello. Claro. Si me permites, Juan, perdón la interrupción, No. pero bueno, Benjamín se quita mucha importancia porque es muy modesto, no. pero él dice que le debe mucho el camino, pero el camino primitivo le debe muchísimo más a él. Los que somos empresarios estamos empezando, llevamos menos tiempo, para nosotros es un espejo, porque su apuesta por el camino en todos los aspectos ha sido fundamental y el camino primitivo lo debe mucho a Benjamín. Claro. Aprovecho ya que lo digo. Quería preguntarle, Benjamín, en los 90, marcando por ahí con cintas en los árboles y tal, ¿ahora qué estado de salud presenta el camino primitivo? El camino cada día está mejor y sinceramente es que esta mañana ya lo había dicho, desde hace unos años hay un cambio muy grande porque incluso las autoridades y los políticos empiezan a creer en nuestro camino, porque hace unos cuantos años estábamos un poco más abandonados, pero en este momento lo que es la ciudad de Oviedo, la voy a llamar ciudad porque es una ciudad bonita y elegante, se preocupa mucho de nosotros y de nuestro camino. Para nosotros es maravilloso que haya gente que apueste tan fuerte como está apostando Oviedo por el Camino de Santiago. Es un placer por eso trabajar dentro del camino y vemos que hay otra cosa que mucha gente a lo mejor no conoce del camino. Nuestros pueblos, nuestras aldeas, yo soy de una aldea, soy de Tineo, y sinceramente, si no fuese el camino, perderíamos una riqueza inmensa. No solamente Tineo, todos los pueblos por los cuales transcurre el camino. Es una de las mayores empresas que podemos tener hoy en Asturias, los peregrinos. Y claro, es algo que no se conoce y que conviene que todo el mundo lo conozca. Claro. Benjamín, ¿qué tiene el camino primitivo que lo diferencia del camino francés? Porque los que entienden de esto dicen, no, para hacer el camino bien, parte desde Oviedo, que es mucho más duro que el que baja por Castilla, ¿no? Bueno, la historia dice que el primer camino es el primitivo. No sé si es real o no es real, porque hay muchas cosas que se dicen sobre el camino, ¿no? Yo sinceramente he hecho el camino primitivo muchas veces, he hecho el camino francés varias veces, he hecho el camino de la costa, hice un montonísimo de caminos. El más largo que hice fue de Roma a Santiago. Casi nada. Pero siempre vuelvo al primitivo, porque el primitivo es historia, es algo diferente. O sea, quizá sea más duro que el resto de los caminos,
porque la orografía que tenemos sea diferente por una serie de causas, ¿no? Pero acabar una etapa de las duras del camino primitivo es una satisfacción inmensa que no sientes en otros caminos. Claro. Celestino, a nivel empresarial, ¿el camino está por explotar? Quiero decir, bueno, el camino ofrece muchas posibilidades para un aprovechamiento económico, que muchas veces decimos, oye, si esto fuera en Francia, Alemania, en Italia, lo tendrían mucho más explotado. Bueno, sí, a ver, quiero decir, sí es una fuente clara de crecimiento y de tal, pero no creo que tengamos tanto que envidiar. No, mira, yo hace poco, bueno, Benjamín ha hecho el camino desde Italia, sí, y puede decirlo mejor que yo, pero hace poco leí un artículo de un periodista especializado hablando de la vía francígena, y justamente decía que la deficiencia de servicios en comparación con lo que tenemos aquí, por ejemplo. Quiere decir que, bueno, tenemos mucho margen, pero se ha avanzado mucho, como dicen en los últimos años, y sobre todo se ha apostado mucho por la calidad. Que yo creo que, sobre todo en el camino primitivo, yo personalmente siempre he hecho una apuesta por la calidad. Vuelvo a Benjamín, el primer albergue fuera de lo normal que se abrió en el camino primitivo, y posiblemente muchos caminos, lo abrió Benjamín con su mujer en su momento, que es algo increíble. Y ahora incluso se ha mejorado, porque, bueno, lógicamente el que viene detrás, hay unos albergues nuevos abiertos que son un espectáculo, y hay unos hoteles que son un espectáculo, y hay una gastronomía que es un espectáculo, sí, y hay unos paisajes que nos han dado ya, esos vienen de serie, que son un espectáculo. Entonces el margen es grande, pero tampoco es porque tengamos mucho que envidiar a nadie, simplemente a seguir apostando, o es mi idea, por la calidad en los servicios. ¿Cree como empresario que las administraciones apuestan lo suficiente por el camino? Bueno, como decía Benjamín, ha habido un cambio muy grande. Sí. Ha habido un cambio muy grande. Yo recordaba también, ahora, aunque soy más joven, yo tenía un bar en los años 90 y algo, y me recuerdo que en el ayuntamiento promovieron cuando el primer xacobeo... ¿De qué zona? La Espina, Salas. Sí, sí. El primer xacobeo que más o menos promovió Fraga en su momento, sí. Y a mí me sonó aquello a chino. Y si me dicen a mí que 30 años después o 20 y pico años después casi vivo del camino, claro, pues me parecería imposible. Entonces, quiero decir que el cambio ha sido grande. ¿Que pueden apostar más? Seguro. Pero bueno, yo creo que ahora mismo tienen ya la sensibilidad, ven que hay algo detrás más allá del ruido, y en general, bueno, pues mejorable como todo, pero hay que dejarlo así, están apostando por ello. Claro, muchísimas nacionalidades, muchísimas personas. ¿La nacionalidad más extraña que se han encontrado por el camino? Oh, hay gente de todo. Yo creo que hay gente de todos los lugares del mundo. Te encuentras con personas que... ¿Y este señor dónde viene? Porque le ves la vestimenta, le ves... pues este viene de la India, el otro viene de no sé dónde. O sea, es maravilloso. O sea, las culturas todas juntas. Es que... Creo que no se puede explicar. No sabemos muchas veces los idiomas, no sabemos hablar, pero con los gestos y la buena voluntad conseguimos todos hacer el camino. Yo pongo como ejemplo, yo he cruzado la Italia y la Francia y yo no sé ni francés ni italiano, pero el camino y los peregrinos te ayudan a hacerlo. O sea, claro, que es maravilloso, es como si te encontrarías en tu casa. Antes Tino hablaba de la vía francígena. Sí, es cierto que la vía francígena es muy importante, que baja de Canterbury a Roma y es una vía importantísima, pero... Sí. Sinceramente no he encontrado nada diferente a lo que es nuestro camino. Pienso que nuestro camino es mejor vía todavía que la francígena, aunque sea más antigua, sea lo que sea, ¿no? Claro. Son caminos diferentes. El camino de Santiago, no sé, yo es que no encuentro palabras para poder explicarlo, ¿no? Porque sobre todo el primitivo tienes etapas en las cuales las montañas que te encuentras... Hay una etapa que llamamos aquí en nuestra zona los hospitales, que es como si estarías en las murallas de Dios. O sea, subes arriba y parece que estás en el cielo. Entonces, claro, eso hay que vivirlo. Para aquellas personas que nos estén viendo y digan, oye, pues lo mismo me animo a hacer el camino, pero nunca lo he hecho. Dos cosas. Hay que ser un Ironman para afrontar el camino. Y dos, ¿qué consejo básico hay que darles a estas personas que nunca, jamás se pusieron en marcha por el camino y lo más que anduvieron fue la calle Uría desde Renfe hasta la Junta General del Principado? No tienen absolutamente ningún problema. El camino se puede hacer de 1000 maneras y cada uno lo hace según sus posibilidades. El que puede caminar 5 kilómetros, 5, y el que puede caminar 40, 40. Pero, sinceramente, es ir a pasear, ir a meterte en el camino. Y de día en día verás que tu cuerpo mejora, que te encuentras mejor, que quieres hacer algún kilómetro más. Y
bueno, luego llega un momento que yo no sé si el santo tiene poderes o no los tiene, pero parece que tira de ti y te ayuda. Si te encuentras un poco complicado el camino, te lo hace más fácil. Pero, sinceramente, todo el mundo puede hacer el camino, pero hay una frase bonita que es esa de no corras, camina. Observa el paisaje, vive la naturaleza, disfruta del camino. Por eso que el camino puede, de Oviedo a Santiago, puede tardar en hacerse 10 días o un mes, lo que se quiera. Claro. Cada uno tiene que hacerlo a su manera, pero que nadie tema al camino, que no es tan duro como lo pintan, ni mucho menos. El camino es maravilloso y es tranquilidad y es pasarlo bien y disfrutar de la naturaleza. Claro. Desde el punto de vista empresarial, si me permites, sí. Es que ahora, justamente con el crecimiento y con todo esto que hablábamos, ahora mismo hay servicios cada poco. Por hablar de nuestros asociados, sales de Oviedo y nuestro primer asociado está en el Escamplero. Claro. Ir de Oviedo a Escamplero, es que el segundo está un poco más abajo, en Paladín. Claro. Y el siguiente en Grado. Hablo ya de asociados, no hablo de servicios en general. Quiero decirte, luego estamos nosotros, te voy a hacer la cuña publicitaria, Taxi Camino, llevamos los equipajes. Quiero decir que hoy día no hay ninguna dificultad, en principio, para hacerlo, pues eso, de una forma tranquila y relajada. Hay quien lo hace por fines de semana, hay quien lo hace por... O sea, ahora mismo es súper accesible para hacerlo con un estado físico normal y corriente. Normal y corriente. Entiendo que a nivel empresarial creciendo también, ¿no? Abiertos a que más locales se incorporen, ¿no? Claro, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Estamos abiertos a todo el mundo, claro, faltaría más. Es lo que queremos justamente, llegar a más sectores y dentro de los sectores a gente que a lo mejor ahora se ha quedado un poco todavía, bueno, por lo que hablamos también, ¿sabes? Porque fue de una época complicada, pero nuestra aspiración es aglutinar a la mayor parte de empresarios posibles, sin duda. Claro, Benjamín. No, pienso que lo que está diciendo Tino ahora que tiene mucho fundamento porque ahora mismo ya estamos empezando a tener un problema de servicios porque cada día pues hay más peregrinos, claro. Hay más afluencia de gente y los servicios ya no son todos los que tendría que haber, por lo cual yo invitaría a mucha más gente que creyese o pensase en el camino en crear nuevas empresas, nuevos lugares donde dormir, un montón de cosas que son necesarias, ¿no? Porque vemos que nuestro camino se está multiplicando, o sea, está creciendo con una rapidez enorme, porque cada año tenemos más peregrinos y pensamos que nuestro camino, pues va a más, ¿no? No sé si es porque el francés está masificado, si por lo que es, pero cada vez acude más gente, porque la gente va perdiendo un poco el miedo a ese camino primitivo que dicen que es durísimo, que es... No es duro, no es complicado, es un camino fácil, ¿eh? Y entonces, por lo cual digo que yo me gustaría que mucha más gente, muchos más empresarios se uniesen a este camino y creasen más cosas, porque cuantas más cosas se puedan crear, más riqueza vamos a conseguir crear en el camino. Pues por supuesto, que así sea. Y recuerden que ahora, a partir del día 30, tiene un fin solidario, ya que bueno, pues los fondos que voluntariamente los peregrinos quieran aportar se destinarán a Cáritas. Benjamín Alba, peregrino y empresario, Celestino Díaz Morán, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo de Santiago. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y todo el éxito del mundo en esta iniciativa y todo el éxito del mundo en seguir manteniendo abierta, con vida, con sentimiento y con negocio, lo que es una de las vías de comunicación más antiguas de Europa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar esta noche con nosotros. Gracias. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más aquí con nosotros en el IEDES Asturias Televisión en Telecable. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.